Hola, ¿cómo están chicas y chicos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tutorial básico de Microsoft Excel para principiantes, donde te mostraré la mayoría de conceptos básicos que necesitas para comenzar a utilizar Excel. Te va a funcionar la mayoría de versiones de Excel, como son la versión 2016, 2019, 2021 y 365. E incluso si estás utilizando Mac, habrá algunas pequeñas diferencias, pero lo que te mostraré es muy aplicable para el uso de Microsoft Excel. Para comenzar, vamos a abrir nuestro Excel y vamos a dar doble clic. Se nos abre esta interfaz en donde tenemos la opción de crear libro en blanco, o también tenemos la opción de usar una de las plantillas que ya existen de manera predeterminada en Microsoft Excel. Aquí tenemos la opción de más plantillas para elegir, pero para empezar aquí tenemos esta primera opción en donde tenemos sacar más partido a las tablas dinámicas. También tenemos la bienvenida a Excel, tenemos tutorial de fórmula, tutorial de tabla dinámica, y por último tenemos más allá del tutorial de gráficos circulares. Pero si nosotros damos clic en más plantillas, aquí tenemos una serie de opciones de más plantillas predeterminadas, como por ejemplo tenemos presupuesto personal mensual. Aquí tenemos todo tipo de hojas de cálculo de Excel que puedes abrir y comenzar para poder cambiar los datos. Y por ejemplo aquí en buscar plantillas en línea podemos buscar alguna en particular. Por ejemplo, vamos a buscar ventas, damos enter y aquí tenemos una infinidad de plantillas de ventas. Si encuentras una plantilla que te interese, la puedes usar. Das clic sobre la plantilla. Yo por ejemplo voy a elegir esta opción, factura de venta, damos clic y aquí simplemente das clic en crear. Voy a cerrar esto. Ahora, para aprender a utilizar Excel es recomendable empezar creando un libro en blanco. Entonces vamos a regresar a inicio y vamos a dar clic en libro en blanco. En la parte superior izquierda tenemos las pestañas. En primera instancia tenemos la pestaña Inicio, seguidamente tenemos la pestaña Insertar, después tenemos la pestaña Disposición de página, a continuación tenemos la pestaña Fórmulas, seguidamente tenemos la pestaña Datos, después tenemos la pestaña Revisar, pestaña Vista, pestaña Programador, también tenemos la pestaña Ayuda y por último tenemos la pestaña ¿Qué deseas hacer? Si damos clic en algunas de las pestañas, esta por ejemplo es la cinta de la pestaña Inicio. Si hago clic en la pestaña Insertar, veo la cinta de la pestaña Insertar y así podemos ver las demás cintas según donde demos clic en la pestaña. Ahora podemos ver estas divisiones. Esta cinta está dividida en grupos. Tenemos el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número, estilos, celdas, edición y complementos. Ahora, en la parte inferior derecha de algunos grupos tenemos un pequeño botón donde tenemos más opciones. Vemos que algunos grupos no cuentan con estos botones. Si damos clic en alguno de estos botones, tenemos más opciones, por lo cual tenemos una cantidad limitada de espacio, así que para eso tenemos este botón para mostrar más opciones. Bien, pues vamos a cerrar esto. Y a esto es a lo que le llamamos una hoja de cálculo. Y una hoja de cálculo se compone por columnas y filas. Aquí tengo la columna A, la columna B, la columna C, hasta llegar a la columna Z. Igual en las filas tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3,
y así podemos seguir viendo nuestras filas. Entonces, las hojas de cálculo se componen por columnas y por filas. Ahora, la intersección entre una fila y una columna es a lo que le llamamos celda, por lo que esta celda se encuentra ubicada en la columna A, fila número 7. Veamos otro ejemplo. Esta celda, por ejemplo, la tenemos ubicada en nuestra columna B, fila número 7. Podemos realizar ciertas acciones con estos nombres de celda, como los que acabamos de ver, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a ver qué es un rango de celdas, y es que si yo selecciono varias celdas, a esto es a lo que le llamamos rango. Entonces, un rango es un grupo de celdas. A un rango de celdas también se le asigna un nombre. Si yo selecciono un rango, el nombre se le asigna a partir de la celda, es decir, en la celda que comienza el rango, de la parte superior izquierda. Por ejemplo, aquí tengo columna C, fila 7, y sería hasta la columna I, fila 16. Entonces decimos que en este caso está ubicada en la columna C, fila 7 y 16. Quedaría de esta manera. Dijimos que es, por poner un ejemplo, vamos a hacer esto. Yo voy a recortar simplemente para no perder la ubicación de las celdas y poderles mostrar el ejemplo. Tenemos que es la columna C, fila 5, escribimos columna C, fila 5, 2 puntos, y columna F, fila 11, entonces colocamos F, 11, así es como quedaría el nombre. Pues bien, vamos a eliminar esto. Ahora, como podemos recordar, hemos visto el tema de las pestañas, las cintas, los grupos, las columnas, las celdas y los rangos. Ahora vemos que hemos estado trabajando en una sola hoja. Esto es una hoja, pero podemos agregar más hojas en este icono de más. Agregamos otra hoja de cálculo más. Y a este conjunto de hojas se le llama libro. Bien, ya que tenemos las bases, comencemos a trabajar en nuestra hoja. Vamos a crear y trabajar en una hoja de cálculo de Excel. Para dar zoom a nuestro documento, vamos a dar clic en la parte inferior derecha y acercamos el zoom a nuestro documento. Damos clic hacia la derecha en esta opción. Bien, ahora digamos que necesito crear un inventario de un negocio de accesorios de computadoras, pero también podría ser que eres un maestro que necesita llevar un inventario de los útiles escolares que tienes en existencia, o también podría ser que estás a cargo de un almacén y que te solicitaron hacer un inventario. Sea lo que sea, necesitas crear un inventario. Yo voy a crear un inventario de accesorios para computadoras. Lo primero que vamos a hacer es colocar el título a nuestro inventario. Vamos a colocar en nuestra celda A, fila 1, ingresamos inventario de accesorios. Ahora vemos que estas palabras de inventario de accesorios no caben en una sola celda. Si doy clic en la celda A1, vemos aquí en la barra de fórmulas que tenemos todo el texto. Si yo escribo algo en la celda B1, podemos observar que estos escritos se encuentran independientes del inventario de accesorios. Entonces vamos a ver cómo lograr que esto se vea mejor. Ubicamos el puntero del mouse aquí en nuestras columnas y arrastramos hacia la derecha. Y vean qué es lo que sucede. Ahora, si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en esta celda y queremos pasarnos a la celda a la izquierda, pues simplemente utilizamos la flecha
de mover hacia la izquierda, podemos movernos hacia la izquierda, hacia la derecha con la flecha hacia la derecha. Tenemos también la flecha para subir y también para bajar. Si por ejemplo tecleamos hacia la derecha, podemos escribir. Aquí en otra celda hacia la derecha escribimos y así podemos seguir escribiendo hacia la derecha. O también podemos escribir hacia abajo. Ahora también puedes usar el mouse para ir a donde quieras. Por ejemplo, voy aquí o aquí o aquí. Vamos a escribir en la celda A2 y vamos a colocar nuestro ID de nuestro inventario. Vamos a escribir aquí nuestra descripción de nuestros accesorios, pero antes vamos a colocar el nombre del accesorio. Tecleamos hacia la derecha y escribimos descripción. Vamos hacia la derecha, vamos a escribir precio unitario. Continuamos con cantidad en existencia. Vamos a eliminar esto porque no lo necesitamos. Vamos a dar clic debajo de ID inventario y comenzamos a capturar nuestro número de ID 1, 2, 3, 4 y como ya hemos creado un patrón, vamos a seleccionar los números con las celdas para poder ingresar más números de ID. Seleccionamos, vamos a inicio, vamos a dar clic en rellenar, seleccionamos series. En la opción de series le dejamos en columnas porque estamos trabajando con columnas. En tipo vamos a seleccionar cronología, ya que estamos colocando un número de ID y como sabemos un número de ID no se puede repetir. Ahora tenemos la opción en unidad de tiempo, le dejamos como está. En incremento tenemos en automático el número 1 y en este caso pues sí necesitamos que nuestro ID se aumente de 1 en 1, así que le dejamos como está. En límite vamos a colocar el número que necesitamos colocar, que va a representar la cantidad de accesorios que tenemos y que necesitamos colocarle un único número de ID, el cual no se puede repetir. Por ejemplo, yo voy a colocar 10 y doy clic en aceptar y vean, tenemos hasta el número 8, ya que hemos utilizado la fila 1 y 2. Entonces, si nosotros queremos tener aquí 10 números, necesitamos rellenar otras 2 filas. Así que seleccionamos y damos clic en rellenar, series, cronología, de 1 en 1, límite 10 y clic en aceptar. Muy bien chicos, ya tenemos esta opción capturada. Ahora vamos a colocar el nombre del accesorio. Colocamos teclado en nombre del accesorio. En descripción vamos a colocar inalámbrico. En precio unitario colocamos 1800. En cantidad en existencia vamos a colocar 3. Esto es un ejemplo de entrada de datos. Pero vamos a escribir otro registro y vamos a colocar en nombre del accesorio. Ingresamos mouse, colocamos inalámbrico, precio 850. Colocamos en cantidad en existencia 2, pero digamos que al escribir la palabra mouse me equivoqué. Por ejemplo, voy a poner así. Vamos a ver cómo modificar ese dato.
Me voy a ubicar en la celda donde dice mouse y para poder manipular los datos de esta celda, damos doble clic sobre ella. Vemos que nos muestra el puntero que está parpadeando. Ahora podemos movernos dentro de esta celda. Podemos teclear las teclas hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vez que nos hemos ubicado en la letra que queremos eliminar, vamos a modificar esa letra y ya tenemos modificada esa letra. Esto es un detalle que parece muy insignificante, pero al momento de manejar Excel te ayudará a que lo manejes de manera muy fácil, además de que mejorarás su uso. Vamos a continuar viendo más detalles que son importantes para poder manejar Excel con más facilidad. Bien, voy a agregar los demás datos que faltan y voy a cortar el video para luego mostrarles lo siguiente. Bien, ya terminé de agregar los registros a cada una de las filas que contienen estos datos. A esto se le llama registro de datos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que esto se vea mejor? Lo primero que vamos a hacer es entrar nuestro título. Seleccionamos el título, pero también vamos a seleccionar más celdas para justificar nuestro título. Aquí en la cinta inicio vamos a dar clic en combinar y centrar. De esta manera se unen las celdas. Vamos a colocar un tamaño de fuente más grande. Seleccionamos negrita. También podemos agregar unos bordes. Vamos a dar clic en bordes. Seleccionamos todos los bordes. Por último, podemos agregar un color para que se vea más personalizado nuestro título. Y vean cómo ha quedado ya nuestro título. Ahora, si se dan cuenta, en estas celdas el texto no encaja bien, por lo que debemos ajustar estas celdas a modo de que se vea todo nuestro texto. Así que podría subir en la columna, ubicarme entre las celdas y así poder ajustarlo. Pero vamos a ver un atajo para hacer esto. Te ubicas entre una columna y otra y vamos a dar doble clic y vean cómo se ha ajustado a nuestro texto. Automáticamente damos doble clic. Vean cómo se nos ajusta nuestra columna. Ya tenemos todas nuestras columnas ajustadas. Vamos a ver cómo ahorrar tiempo en lugar de hacer doble clic entre cada columna. Y lo primero que vas a hacer es dar clic sobre la letra de una columna y vas a seleccionar todas las columnas involucradas. Vamos a dar clic entre dos de las columnas y automáticamente se ajustan al texto todas las columnas. Miren, por ejemplo, vamos a desajustar estas columnas a propósito para poder dar el ejemplo y que se vea con mayor claridad. Vamos a seleccionar todas nuestras celdas involucradas y vamos a dar clic entre dos de las columnas. Observen. Automáticamente se nos ha ajustado el texto en todas las columnas. Ahora también podemos darle un poco de formato a estas celdas. Vamos a seleccionar nuestras celdas, pero primero seleccionamos estos campos donde tenemos el título y aquí también podemos colocar todos los bordes. Podemos aplicar algún color. Podemos también colocarle negrita o cursiva. En este caso yo prefiero colocarle negrita. Aquí podemos ajustar el tamaño. Le voy a dejar en 10. Y vean cómo ya ha cambiado el formato. Ahora vamos a
seleccionar el resto y vamos a darle formato. Vamos a dar clic en bordes. Elegimos todos los bordes. Se nos ha aplicado los bordes en todas las celdas que seleccionamos. Ahora vamos a seleccionar una de las filas. Por ejemplo, esta la dejamos en blanco y seleccionamos esta fila y vamos a aplicar un color diferente. Por ejemplo, yo voy a aplicar este color. Dejamos una en blanco y seleccionamos la otra y aplicamos el mismo color. Y hacemos lo mismo hasta terminar. Y vean, chicos, cómo ha quedado nuestro inventario de accesorios. Esta ha sido nuestra guía de Excel para principiantes. Si tu objetivo es aprender más de Excel, en la descripción de este video les dejo el link para más tutoriales de Excel como conceptos básicos, Excel intermedio, Excel avanzado. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, que le des like y nos vemos en otra ocasión.